होयते उया वकाना नहीं पिविया नकसजीन होयते हे 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 हो mal como uno pensaría. Mario, yo leo en la cama, Mario, de noche, vivo sola. Después de este libro ya no sé si vivo sola. Y te confieso que tuve varios momentos de ese placentero estrés que provocan las películas de terror y también el libro de lo paranormal, para llegar a una sabia conclusión, Mario, que soy una auténtica niña. Empecé a ver cosas donde no había cosas y empecé a oír cosas donde no había cosas moviéndose, así que llegué a otra sabia conclusión, y es que la mente es muy poderosa y mis gatos ven al vacío. Y aquí quiero preguntarte, Mario, ¿por qué decides escribir un libro que no tiene mucho que ver con lo que habías escrito antes, un libro sobre lo paranormal? Bueno, gracias, buenos días. Muchas gracias a Editorial Planeta, a la FILIC por la invitación y muchas gracias a ti por aceptar presentarme. Gracias a ustedes por su tiempo, por venir acá en un día como hoy, un domingo, con este clima que para mí es tan extraño y tan raro, que sube y baja todo el tiempo de manera un poco esquizofrénica. La verdad es que yo soy un escritor de novela negra y de novela policíaca y siempre he estado en una vertiente que es el realismo, neorrealismo, o que también ha tenido otros términos como realismo degradado, pero en todas las novelas siempre ha habido un momento en el cual sospecho o dudo de lo real, ¿verdad? Por ejemplo, no hay una sola prueba no hay una prueba en donde podamos confirmar, constatar que este momento es real. Que yo estoy aquí en el DF, en la FILIC, hablando hoy al mediodía y que ustedes están escuchándome y que estamos conversando, esa prueba no existe. Pellizcarse no tiene sentido porque uno en los sueños se pellizca y puede sentir también. En algún momento nos podemos despertar y decir, increíble, me soñé que estaba con una gente en el DF conversando en una feria del libro. Ustedes se pueden despertar y pueden decir, increíble, soñé que estaba con Mario Mendoza, un autor colombiano que hablaba sobre su libro. ¿Cómo sabemos que esto es real? Entonces, cuando empecé a hablar con gente de física y empecé a hablar con gente de teoría de matemáticas, me empezaron a explicar que hay entre 13 y 14 dimensiones. Es decir, nosotros tenemos que acoplar lo real por un problema espaciotemporal que es el cuerpo. Nuestro cuerpo nos obliga a captar ciertas cosas y los sentidos son de alguna manera un polo a tierra, pero la realidad no es esa, o sea, la realidad no es esta. En realidad hay entre 13 y 14 posibilidades paralelas a esta, ¿verdad? Y existiría, como decía Borges, una realidad que se bifurca, una realidad que una y otra vez a cada instante se multiplica. Entonces, la pregunta es, ¿no nos sucede a nosotros los escritores, no nos sucede a los directores de cine, no nos pasa a los artistas plásticos que en algún momento intuimos que esto es una parte de lo real, pero que es una parte reducida, estrecha, mínima? No hay momentos incluso normales para todo el mundo en donde uno puede estar en un entierro, uno puede estar en una prueba terrible de muerte o algo y empezar a sospechar o intuir que la realidad es más, que la realidad se ensancha, se abre, se multiplica. Entonces, a partir de ahí empecé a llevar una libreta de notas. Esa libreta de notas, yo recuerdo que André Breton, el escritor surrealista francés, puso en París una oficina de asuntos surrealistas. Entonces llegaba gente y le contaba de todo y Breton se sentaba y esperaba. Y la gente llegaba y le contaba unas cosas fascinantes y maravillosas. Entonces yo dije, bueno, yo no puedo poner una oficina, pero sí puedo llevar una libreta. Esa libreta de alguna manera es este libro que publicó Planeta en México. Este libro, si no lo han visto, véanlo ya, está lleno de relatos un poco aterradores para mí, incluso que soy apegada al ateísmo, a la razón, a la ciencia, y aquí se mezcla la fe con la razón y con la ciencia, de la que ya hablaremos un poco más adelante.
Pero ¿cómo tus propios relatos han cambiado tu percepción de la realidad, Mario? Porque te has encontrado a lo largo, supongo, de los años con esta libreta, muchas historias que ahora están aquí compiladas y, repito, impecablemente escritas. Gracias. Lo primero que anoté, recuerdo, fue ciudades subterráneas, ¿verdad? Para una saga juvenil que se llama El mensajero de Agartha, yo había estudiado ciudades de la Capadocia turca. Y en esas ciudades de Rincuyu, Kaymakli, Göbekli Tepe, me hice una pregunta y fue: ¿por qué hemos tenido que vivir de manera subterránea tantas veces a lo largo de la humanidad? Gracias. ¿Por qué construimos ciudades subterráneas? ¿Qué es eso? ¿Qué pasaba arriba en la superficie para que nosotros tuviéramos que construir esas ciudades? Entonces, con unos ahorros que tenía, planeé un viaje a Turquía, a esa Capadocia, para visitar las ciudades y no pude. Hubo unos problemas políticos en Turquía con Erdogan, se cerraron esas ciudades en esas semanas y yo no pude llegar, no pude viajar. Entonces seguí estudiando y en la medida en que más investigaba, más me sorprendía porque Google me arrojaba a ciudades subterráneas contemporáneas. Yo decía, ¿ciudades subterráneas contemporáneas? ¿Qué es esto? Y se empezó a abrir Futurópolis, por ejemplo. Futurópolis está en Kansas. Y es una ciudad que ya está terminada en su totalidad. Es una ciudad que está lista y es una ciudad para el fin del mundo. Son unos multimillonarios italianos. Y esos multimillonarios italianos ya tienen todo preparado. Es una ciudad autosustentable. Entonces es una ciudad que puede la gente permanecer 10 años allí adentro sin necesidad de salir a la superficie. Tienen cómo cultivar tomates, lechugas, tienen agua potable, tienen biblioteca. Ellos cerrarían la escotilla, es decir, cuando venga una guerra termonuclear, por ejemplo, cuando venga un virus, cuando venga cualquier cosa, cualquier hecatombe de grandes dimensiones, ellos ya están preparados. Y empezaron a surgir 5.000 refugios subterráneos a lo largo de Rusia, muy cerca a Moscú, y empezaron a surgir también en Europa, y en la medida en que más investigaba, más me sorprendía. Me tropecé, por ejemplo, el banco de semillas de Svalbard, en Noruega. Se llama también la nueva Arca de Noé. Eso ya está listo, eso no es ciencia ficción, ni son teorías de la conspiración, ni nada por el estilo. Es una cantidad de dinero que invirtió la Unión Europea en construir un banco de semillas. ¿Por qué? Porque sospechan que algo puede pasar. Sospechan que estamos a portas, que en algún momento alguien va a cometer un error. Ese error puede venir de Irán, ese error puede venir de Israel, que es un polvorín permanentemente encendido. Alguien comete un error y esto se enciende rápidamente. Un tipo como Trump, por ejemplo, es sumamente peligroso. En cualquier momento que cometa un error puede generar una catástrofe mundial. Entonces esta gente ya está lista, ya está listo el banco de semillas, ya está preparado todo. Trump tiene, por ejemplo, 7 refugios distintos. Cuando uno investiga dónde se puede meter a lo largo de los distintos viajes por Estados Unidos, él elige siempre ciudades en donde están los refugios. No le gusta ir a ciudades donde no tiene refugio, porque si algo sucede en un lapso de 10 minutos, él desciende y queda inmediatamente protegido. ¿Qué es eso? ¿Por qué nosotros, los latinoamericanos, caminando por la calle, vagabundeando, preocupados por nuestros trabajos o por nuestros no trabajos, o sea, por conseguir empleo, por qué nosotros seguimos creyendo que esto es la realidad, cuando en realidad parecería que hay otras que están ahí una y otra vez, pero que no las vemos? Seguiremos hablando del libro, pero yo tengo una extensa lista de preguntas y no puedo no preguntarte. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Bueno, en Colombia se desapareció el exministro de Protección Social de la era Uribe. Se llamaba Juan Luis Londoño de la Cuesta. Él se desaparece de una manera muy rara, muy extraña, y es que su avioneta sale de Bogotá y no hay rastro de la avioneta por ninguna parte. Los radares pierden por completo la conexión, y entonces las FARC, que en ese momento no estaban en un proceso de paz, las FARC se jugaron una carta y dijeron que ellos habían derrumbado la avioneta. Entonces ellos dijeron, no, nosotros derrumbamos la avioneta, lo cual era mentira, era un bluff político sobre la mesa. Entonces Uribe se puso furioso. Ustedes saben, es famoso, digamos, la ira que le produce a Uribe
la guerrilla colombiana. Este era uno de sus ministros estrella, entonces con mayor razón su enojo, y él casi que iba a incendiar la cordillera central para buscar al exministro, y de pronto alguien dijo que había un hipnotista que daba buenos resultados para la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces alguien dijo, hay un hipnotista que puede servir, que ha dado muy buenos resultados, como en los casos policíacos norteamericanos, que se consultan videntes o se consultan personas que tienen una visión remota. Eso a los latinoamericanos siempre nos suena como a ciencia ficción, pero alguien dijo, sí, ¿por qué no acudir a él? Y acudieron a él, y él, yo escuché las grabaciones, ese fue uno de mis momentos más impactantes como escritor, porque como se trataba de un caso de Estado, entonces el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, grabó la sesión y dijeron, nosotros tenemos que estar ahí, y él dijo, yo puedo hacer una sesión de hipnosis, pero con alguien muy cercano al ministro, uno de sus hijos, en este caso su esposa, que es la persona que duerme con él, está con él todo el tiempo. Entonces ella acepta, que luego sería la embajadora de Colombia en París, y hacen la sesión, y él practica algo que se llama hiperestesia de los sentidos. Esto es una práctica surrealista de los poetas surrealistas, y es que le pone la ropa de él, la pijama, la camisa, algo que le recuerde la presencia de él, para que él pueda oler las prendas de la ropa. Y ella huele, ve fotografías, escucha grabaciones con el tono de la voz de él, y la sesión es muy impactante porque en las grabaciones se oye cuando él le dice 3, 2, 1, ya, y ella queda dormida, y él le dice búsquenlo, búsquenlo, en un lugar cuántico él está, tú puedes hallarlo, y empieza ese viaje tan misterioso hasta que en algún momento ella dice, sí, lo veo, y le dice, acércate, acércate a él, y ella se va acercando y se va acercando durante la sesión de hipnosis, y le dice, pregúntale de dónde está, y ella pregunta, y ahí cambia el tono de la voz, y en el tono de la voz de la grabación se oye una voz más masculina que dice, hola, estoy muy mal, estoy muy mal, estoy muy herido, y ella le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y él dice, en esa voz de ella, le dice, estoy en el cerro de las 3 Jotas, San Juan, San Jacinto, San José. Y entonces se oye en la grabación atrás a los encargados de seguridad, los del departamento de seguridad, y a los del aerocivil, furiosos. Y ellos dicen, no, ¿qué va? Esto es un fraude, mentira. Nosotros estamos a 140 kilómetros de ahí con el avión satelital. El avión satelital en Colombia es el avión de contraguerrilla, es el avión para también casos de narcotráfico. Entonces es un avión de la Embajada de los Estados Unidos, que es un avión que tiene toda la tecnología del mundo. Entonces ellos dicen, estamos a 140 kilómetros, no puede ser que él esté ahí. Sin embargo, después de la sesión, cuando la sacan de la hipnosis, la hermana del ministro llama al presidente Uribe y le dice que por favor manden un helicóptero de reconocimiento, y ya le dice, mire, manden un helicóptero, y si esto es mentira, nos olvidamos de este asunto y ya está. Y eso es lo que hacen, y a los 30-35 minutos, cuando ella está tomando agua y están como calmándola, porque ella de todos modos entra en shock, es muy impactante la sesión para ella. En ese momento se oye atrás a los del aerocivil que dicen, helicóptero de reconocimiento número H, placas HK34E, dicen, estamos en las coordenadas GPS siguientes, y dice, estamos pasando por el cerro de las 3 Jotas, y dice, en efecto, aquí sucedió el siniestro, estamos viendo el ala de la avioneta estrellada. Entonces dice, pero no podemos descender, nosotros no podemos bajar, y no podemos bajar porque esto es bosque tupido, esto es selva tupida. Entonces no hay cómo bajar un helicóptero ahí. Yo no sé si ustedes conocen lo que será, digamos, esa selva colombiana del centro, pero yo no sé si la selva lacandona será igual, pero yo me imagino que es algo parecido a la selva lacandona mexicana, que es una cosa muy cerrada y no hay cómo bajar una nave en ese sitio. Entonces las tropas de socorro se demoran toda la noche, y finalmente en las horas de la mañana logran llegar y encuentran al ministro. En efecto, el ministro, lo que pasa es que la avioneta se estrelló, él salió por la parte delantera de la avioneta, rompe la ventanilla, se rompe la columna vertebral, y lo único que logra con ese dolor, que me imagino
que debió ser un dolor inenarrable, lo que hace él es arrastrarse y arrastrarse como puede hasta un árbol y luego se queda recostado en el árbol y ahí se queda quieto, no puede hacer nada más y claro, sed, hambre, me imagino que tuvo que orinar, tuvo que hacer en los pantalones sus necesidades, no se pudo mover y ahí se murió de frío. El informe forense dice hipotermia y se muere a las 10 de la mañana del día siguiente. Entonces cuando llegan los organismos de socorro, el ministro está muerto, digamos, contra el árbol, y es tan impactante la manera como lo encontraron que yo fui a buscar las grabaciones, escuché y dije, ¿qué es esto? No puede ser, esto sale por completo de lo racional, esto sale por completo de lo que a uno le enseñan, de la ciencia, de la razón, y me pareció fascinante. Y entonces busqué al hipnotista, se llama Armando Martí, y lo busqué y le dije, ¿tú me darías una declaración de lo que sucedió? Y él me dijo, claro que sí, y él de pronto abre un reportaje increíble, porque me cuenta que él hizo lo mismo con la madre de Ingrid Betancourt. Yo no sé si ustedes recordarán el secuestro de Ingrid, pero Ingrid estuvo secuestrada, era una candidata a la presidencia de la República en Colombia, la cogen las FARC y ella estuvo muchos años amarrada prácticamente a un árbol durante años enteros, secuestrada en un campo de refugiados en la mitad de la selva, y él me confiesa que hizo lo mismo con la madre, con Yolanda Pulecio, y que la condujo a una sesión de hipnosis para que le mandara un mensaje, digamos, cuántico, no sabría cómo explicar eso, un mensaje cuántico a Ingrid, y era que Ingrid en algún momento quería morirse. Entonces ella en ese viaje, en esa hipnosis, le dice a su hija, tienes que comer, defiéndete, aguanta, ya casi te van a rescatar, pero no te dejes morir. Y cuando me contó el reportaje, yo empecé a tomar más notas, y ahí se abre finalmente este libro. Se fue un poco el comienzo de este libro. Mario, ¿cómo tus propios? Yo hoy día, y creo que eso le pasa a todos los escritores, hoy está aquí un amigo mío que ustedes conocen mucho, que es Benito Taibo, muy famoso escritor mexicano, y yo no sé si Benito estará de acuerdo con esta opinión, y tú que también eres escritora y que te leí en estos días, Kirem, pero yo creo que uno va cada vez más sospechando de lo real, ¿verdad? Yo creo que en la medida en que uno está en el lenguaje es una capacidad muy rara, y es la capacidad de ir más allá, ¿no? Uno nombra cosas que no ve. Pero hay cosas en las que antes no creyeras y después de hacer este proceso largo de investigación empezaste a creer. Sí, yo empiezo a sospechar que la realidad es una ilusión. O sea, como en el budismo clásico, como en los mejores textos del budismo zen, yo empiezo a sospechar que la realidad sí es fantasmagórica, ¿verdad? Yo creo que yo no tengo la certeza ya de que esto es real como lo tenía antes. Antes tenía la seguridad de que estaba sobre la realidad, pero cada vez menos. Por ejemplo, estar con un chamán. Yo vine a México y subí hasta el jardín de Edward James en Gilitla, ¿verdad? Y ver un chamán en un momento de trance, o estar con alguien que tiene percepción remota en el Perú, en las afueras de un pueblito que se llama Guasao. Yo me bajo en ese pueblo con un chofer que logré conseguir que me llevara, y de pronto un indígena gigante, tipo de 1,90 de estatura, que hablaba español mal, con acento, porque su lengua original era quechua, me dice, tú te vienes conmigo. Y yo le dije, no, me estás confundiendo, estás esperando a otro turista que no soy yo, yo no tengo cita con nadie. Me dice, sí, tú tienes una cita conmigo. Le dije, pero te estoy diciendo que me estás confundiendo, soy colombiano, no sé a quién estás esperando. Y me dijo, ¿usted es el escritor? Y me quedé frío, y le dije, pero nadie pudo avisar, porque yo cuadré el viaje ayer en la mañana y yo no tengo amigos, nadie acá. Y el tipo me dijo, sí, a mí me avisó la hoja de coca, y yo tengo algo que decirte. Y entonces tuve que ir y dije, no, listo, claro. Oye, ¿qué te dijo? ¿Me cuentas? ¿Verdad? ¿Se me puede? dijo, sí, yo le pregunté, él sabía que yo estaba ahí para hacer una saga juvenil que se llama El Mensajero de Agartha, y él me dijo que la saga estaba bendita, que tenía que hacerla, pero me dijo, vas a pasar muchísimos problemas, no va a ser fácil, te va a costar sudor y lágrimas. Tú crees que esto se va a imponer y que esto va a surgir y que todo el mundo va a tener acceso a esa saga, y no es así. Van a pasar muchos años de dolor y sufrimiento, pero al final vale la pena y tienes que hacerlo. Entonces me dijo, tú solo copia lo que te van a dictar.
Entonces fue rarísimo porque a partir de ahí, ahora que me preguntas por la percepción, yo siempre hice muchos esfuerzos para escribir, pero con la saga tuve la sensación de que me dictaban, que yo lo único que tenía que hacer era ir copiando. ¿Y ya repartiste las regalías? Y la verdad es que ha sido muy difícil, la saga ha sido muy difícil y la saga va en Colombia bien, pero internacionalizarla no va a ser fácil. Entonces yo ya sé que es así porque él lo dijo de esa manera. Todo eso va contra mi formación racional. Yo soy, por supuesto, un académico, ¿verdad? Yo he sido profesor del Departamento de Literatura de la universidad, estudié Filosofía y Letras, tengo una maestría, es decir, todo eso atenta contra mi manera académica de ver el mundo, pero bueno, es así ya. Mario, ahora que hablas de que te dictaron, hay uno de los relatos que me pareció el más aterrador de todos, quizás no por el relato en sí, sino por cómo cierras el relato. Es cortito, ¿lo leemos? Se llama El Padre Fortea. El Padre José Antonio Fortea es uno de los sacerdotes más eruditos del Vaticano en cuanto a temas de demonología. Desde muy joven sintió el llamado del sacerdocio y entró en el seminario. Más adelante estudió teología y empezó a investigar sobre exorcismos y posesiones. Viajó por el mundo entero en busca de casos auténticos de posesión. Tomó notas y estuvo como testigo presencial en muchos de ellos. Sus tesis de grado académica se convirtieron más tarde en publicaciones muy consultadas. Quizás la más conocida sea la Summa Daemoniaca, en la que analiza el origen de los demonios, las manifestaciones sobrenaturales en las casas cuando alguien está poseído y las situaciones precisas en que es válido solicitar una ayuda por parte de la Iglesia Católica. Es considerado un manual para exorcistas hoy en día. Deberías escribir un manual para exorcistas. Luego en su libro Exorcística ahonda aún más en lo relativo a los espíritus caídos en el mal que deciden invadir los cuerpos humanos. También tiene un libro sobre el caso de posesión demoníaca de Anneliese Michel, famoso por la película que se hizo al respecto. En la red, debo decir que cada una de las historias la googleé para ver si era cierta o no. En la red hay algunos videos de ese sacerdote español hablando sobre la materia y también algunas escenas reales de exorcismos en los cuales él ha participado. Parece un hombre tranquilo, de gestos suaves y delicados, un tanto introspectivo. A mí lo que me parece curioso de este sacerdote es que es un escritor prolífico de literatura. Tiene una saga de 10 novelas sobre el Apocalipsis y daría la impresión de que lo que no se atreve a decir de manera pública y abierta lo dice en sus novelas, haciéndolas pasar por ficción literaria. Es una saga cruzada por una obsesión. El fin está cerca y pronto empezará a cumplirse de un modo inevitable, lo que han indicado muchos de los textos sagrados de las antiguas religiones. Y aquí es donde me dejaste helar. Ahora las voces también le están dictando las novelas. ¿Es en serio, Mario? A ver. Y acá quiero preguntarte, además de si, así como tú recibiste un dictado, si es que todas las historias coinciden, o prácticamente todas las historias coinciden, en que el fin se acerca. A ver, voy a responder. Son dos momentos distintos, son como dos preguntas distintas. Primero, Carlos Fuentes está escribiendo La muerte de Artemio Cruz en 1962, ¿verdad? Y de pronto algo pasa, algo sucede en un tipo tan racional como Fuentes, un tipo tan frío, calculador, un hombre que luego se alzaría con el premio Nobel, en fin, ¿verdad? Es decir, una frialdad absoluta, un autor canónico. Y sin embargo, en 1962... No, fue Octavio Paz, Octavio Paz fue el que se levantó. Ah, es Paz, sí, fue claro. Paz, no Fuentes. Claro, de acuerdo, Paz. Se alzaría con el premio Cervantes, correcto. Y alguien que tiene los premios, digamos, los títulos más importantes a nivel mundial, para de repente y escribe una pieza rarísima de la literatura latinoamericana que es Aura, en 1962. Una obra sobre hechicería, sobre brujas en el centro del DF, ¿verdad? Es algo que es una pieza maestra, son 60 cuartillas que tienen que ver sobre la calle Donceles, 815. La calle Donceles es la calle que queda en la parte de atrás de la catedral, en el centro del DF.
Para escribir esa pieza, Fuentes va a la biblioteca de la Inquisición de París y empieza a investigar sobre brujas, sobre hechiceras, y se da cuenta que tiene que narrar algo que no puede evitarlo, y se cierra Aura en la mitad de una escritura de otra novela que estaba terminando, que era La muerte de Artemio Cruz. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Fuentes tuvo que escribir un libro tan misterioso y tan raro? Si ustedes van a mirar ese texto, el eje central de ese texto es el aquelarre medieval, ¿verdad? Las brujas. ¿Cuál es el centro del aquelarre? Las plantas. El secreto de la hechicera son las plantas solanáceas: gordolobo, beleño, dulcamara, eónimo, mandrágora, etc. Algo que nuestra tradición precolombina latinoamericana conoce muy bien. A uno las abuelas siempre desconfían de los médicos y las abuelas siempre le dicen, no, tómese un agua de tal cosa, haga un té de esto, venga, le doy estas hierbas y úntese esto y verá que se va a mejorar. Ese es un poco el papel de la hechicera, pero la hechicera va descubriendo lentamente una mezcla de plantas alucinógenas y conforma un líquido que se llama el Vinum Shabati, y por eso la ve uno siempre en la tradición de los cuentos populares en una marmita, ¿verdad?, preparando un brebaje extraño, misterioso en la literatura infantil. ¿Qué es ese brebaje? ¿A dónde nos conduce? ¿Cómo se abre la percepción a través de ese brebaje? Lo mismo le pasaba a la pitonisa en los oráculos de Delos, Epidauro, ¿verdad? Cualquiera, Delfos, por ejemplo. ¿Qué es el oráculo de Delfos? Una sociedad tan racionalista como la griega, que tiene la filosofía de Platón o que tiene un Aristóteles. ¿Qué es eso del oráculo? ¿Por qué van ahí? Algo tan mágico y tan misterioso. Es una muchacha con el pelo suelto que inhala unas hierbas y esas hierbas la hacen entrar en trance, y en ese trance ella vislumbra pasado, presente y futuro como un solo tiempo. Entonces la historia de la humanidad es la historia del misterio también, ¿verdad? A veces ese prejuicio racionalista no deja de ser un poco tonto, no deja de ser un poco ingenuo, porque todas las tradiciones antiguas son tradiciones de alguna manera mágicas, ¿verdad? Es decir, tienen una puerta a otro lado, abren intersticios, agujerean lo real permanentemente. Entonces, lo primero es que yo investigo ese texto de Fuentes, y termino haciendo mi tesis de pregrado en la universidad sobre esa novela de Fuentes. Luego mi conexión con la hechicería, con la brujería y con los estados alterados de conciencia me viene de una tesis académica, que es algo raro porque yo voy leyendo lo que Fuentes iba leyendo para poder hacer ese texto. Lo otro que sí yo creo que estamos al fin de algo, pues las cifras son escandalosas, ¿verdad? Hemos masacrado a las demás especies, destruimos por completo la capa de ozono, abrimos unos agujeros terribles. Este clima que estamos viviendo en este momento no es normal, esto es recalentamiento global, ¿verdad? Hay una cantidad de migrantes a lo largo de todo el planeta que no son solo migrantes políticos, son migrantes climáticos. Muchos de ellos, hace 3 años no llueve en Siria o en Irak, no hay cómo cultivar un tomate, una cebolla, no hay para comer. Entonces la gente tiene que migrar, ¿verdad? A mi país están llegando en este momento cerca de 1 millón y algo de venezolanos por problemas que son políticos, pero también hay una migración que viene del problema climático, de los problemas de las necesidades básicas. Entonces somos más de 7.600 millones de personas. No puede ser. Cuando éramos 7.000 millones ya se hablaba de la bomba demográfica. La bomba demográfica, los analistas de los 70s dijeron que era peor todavía que la bomba atómica, y era que no parábamos de reproducirnos vertiginosamente. Entonces masacramos, abrimos, hay más de 1.000 millones de personas con hambre. Entonces, ¿cómo puede uno decir que todo va bien? Que es una idea del progreso del siglo XIX, y era que ellos creían que por haber pasado del alumbrado público a los carros, y de los carros a los trenes y a los aviones, iban mejorando. Y sí, tenemos inteligencia artificial, claro, pero a nivel macro yo creo que las condiciones son terribles, y yo creo que vamos por un exceso de ego, porque el hombre occidental nunca para, no se puede detener a reflexionar y a decir, voy a mirar a ver si estamos haciendo las cosas bien o mal. No hay cómo detenerlo, es una máquina permanentemente destructiva, y yo creo que sí, yo creo que vamos, y esa es la historia del Homo sapiens. O sea, yo les recomiendo mucho el libro de Yuval Noah Harari, ¿verdad? De animales a dioses.
Ustedes saben que es un académico, es un antropólogo, es un tipo muy serio, es un historiador de la historia de la civilización y de la historia de la cultura. El libro de Yuval Noah Harari nos demuestra algo terrible, y era que al comienzo había varios australopithecus, varios. Estaba los neandertales, estaba el Homo floresiensis, había muchos, y el Homo sapiens los destruyó a todos. A donde llegamos los masacramos y los destruimos. Y al final, ¿qué nos queda? Destruirnos a nosotros mismos. Claro, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Todo este trabajo te ha dado más preguntas o más respuestas? No, claro, las preguntas son enormes, y es cómo lograr que el hombre occidental se mire en el espejo, se detenga un segundo, reflexione y acepte que está haciendo todo mal. ¿Cómo hacemos nosotros para, en un acto de humildad, decir, sí, fracasamos, hicimos las cosas muy mal? Por ejemplo, en el último mes, pongamos ejemplos que son de ahora, ya. Hay una caravana de migrantes que está cruzando todo Centroamérica, y a un tipo se le ocurre sacar unos soldados y esperarlos en una frontera, no sabemos para qué ni de qué manera, los va a recibir, los puede matar de pronto, no tenemos ni idea. Y él dice que va a ser ciudad escarpa. Ciudad escarpa significa un cuarto mundo dentro del tercer mundo, ¿verdad? Es decir, ciudad escarpa es, no hay baños, no hay edificaciones, no hay nada, y los tengo ahí hasta que se enfermen, hasta que se depriman, hasta que se den cuenta que no hay manera, hasta que se empiecen entre ellos mismos a atacar, y al final no tengan otra salida sino morirse o devolverse. Pues vamos a hacer eso, y a nivel internacional nadie dice nada, no protestamos como sociedad civil. ¿Qué es eso? No puede ser. Eso es una imagen absolutamente apocalíptica. Nunca habíamos tenido esa imagen tan poderosa, tan cerca de nosotros. Por ejemplo, un periodista del Washington Post entra a un consulado. Un consulado está regido por las convenciones de Naciones Unidas, y al tipo lo terminan mutilando, cercenando, picando en pedacitos y lo desaparecen. Que en un consulado diplomático no puede ser. Eso, ¿cuándo lo habíamos visto? Jamás. Y no pasa nada, no ha pasado absolutamente nada. Y así vamos entrando en el delirio, vamos entrando en la locura, pero yo lo que creo es que la información es tan rápida, es tan día tras día, es tan atropellada, que no nos da tiempo para pensar. Entonces no podemos frenar y decir, vamos a pensar. ¿Y eso qué significa? Que los ideales de la Revolución Francesa se fueron a pique. Igualdad, solidaridad, fraternidad. No, todo el mundo tiene un ego exacerbado. Yo todo el tiempo sufro mucho porque tengo que estar lidiando con el ego de todo el mundo. Todo el mundo se cree que está por encima. En mi país hay una frase espantosa que es, usted no sabe quién soy yo. ¿No? Bienvenido al club. Se repite todo el tiempo eso. Es que usted no sabe con quién está hablando, usted no sabe quién soy yo, ¿no? Y yo tengo que estar lidiando todo el tiempo. Y yo siempre humildemente espero a ver si el otro tiene un trato deferente, amable, gentil, y no es así. El otro siempre está enamorado de sí mismo. Entonces, en ese narcisismo permanente, yo creo que nos queda una historia al final desastrosa, que es la que ya estamos empezando a ver. ¿Hay tiempo para...? Sí, denos 3 minutitos más y hacemos una sesión. Mario, esta situación desastrosa, tan desalentadora de la que hablas, me lleva a preguntarte si, como la fe en las religiones, el tema de lo paranormal tiene un mecanismo similar para explicar ciertas cosas que no podemos explicarnos. Yo creo que el libro apunta a algo y es, yo creo, ahora que hice esta explicación, yo creo que hay una manera de desarticular todo esto, y es el no ego, ¿verdad? Si yo pudiera, si a mí me dejaran, yo haría cursos de antiliderazgo, ¿verdad? Yo haría cursos en donde yo daría seminarios, y yo diría, en ese seminario yo diría, usted no es nadie, usted no es nada, ¿verdad? Haga la fila como todo el mundo, respete a los demás, inclínese, salude, a su empleada del servicio doméstico, salúdela y inclínese ante ella todos los días. Ante el portero de su edificio, inclínese todos los días. Usted no es nadie. Entonces yo creo que nosotros no necesitamos líderes, que es el discurso del coaching internacional, de la autoayuda, ¿verdad? Y es
y es una imagen del capitalismo salvaje al capitalismo depredador, y es: tú todo lo puedes, tú estás llamado a grandes cosas, tú tienes que triunfar, ¿verdad? Tú tienes que lograr el éxito tarde o temprano. Y yo creo que eso no es cierto, eso no es verdad. Yo creo que uno le debería enseñar a la gente lo contrario: sea humilde, aprenda a ser equipo. No hay nada más maravilloso, el liderazgo es aburridísimo, porque es creer que yo tengo que llegar a un lugar a dar órdenes. Yo creo que se trata de lo contrario, que es rico trabajar en equipo cuando uno está con una persona muy inteligente, que es callada, que es tranquila, sosegada y que sabe hacer equipo. Uno lo agradece profundamente. Entonces yo creo en eso. Yo creo que la respuesta al final del libro, o la búsqueda que está a lo largo de todo el libro, es el aprendizaje de la vulnerabilidad y de la fragilidad personal, ¿verdad? De no creerse mayor cosa. Y si yo quito y desmonto ese discurso del capitalismo, me libero inmediatamente. Es una liberación. Ya no tengo que triunfar, no tengo que ser exitoso, no tengo que estarme tomando selfies todo el tiempo, selfie, 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 yo tan lindo, yo tan bello, yo tan rico, yo en este restaurante, yo triunfando, yo feliz. No, que eso cansa, eso fatiga mucho. No, ya nos quitamos de eso y nos liberamos de eso. Entonces yo creo que por ahí yo creo que esa sería la ruta. Entendería, Mario, por lo que dices, que no hemos aprendido demasiado. Y hay un par de capítulos que hablan de la reencarnación. Y ahora te digo hacia dónde va la pregunta. ¿Crees en la reencarnación, Mario? Es que las preguntas son muy difíciles, Kiren, porque es como decirle a Don Quijote: pero ¿dónde están los gigantes? Hay molinos de viento. Es que usted no se da cuenta que son molinos de viento. Y resulta que los escritores no nos preocupa la verdad, a nosotros nos preocupa la belleza. Son dos preguntas distintas. Nuestra preocupación es la belleza, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí te puedo responder? Que yo empiezo investigando algo que me lanza a la reencarnación, y les voy a contar rápidamente, que ya tenemos poco tiempo. Y es que yo sabía cómo se elegía el Papa, por supuesto. Sabíamos que había un cónclave, y sabíamos que en ese cónclave, ¿verdad?, unos cardenales votaban encerrados, y finalmente elegían a un tipo que era el Papa. Así se eligen desde siempre. ¿Cómo se elige al Dalai Lama? ¿Cómo? Que es el premio Nobel de Paz, que es un tipo que cuando habla en Naciones Unidas, todos los jefes de Estado se inclinan, se ponen en silencio. ¿Cómo se elige el Dalai Lama? O sea, no estoy hablando de una religión de garaje, ahí de alguien que está hablando de la reencarnación. Estoy hablando del Dalai Lama, de una figura de Naciones Unidas. ¿Cómo se elige el Dalai Lama? Busquen. ¿Se van a ir de para atrás? No. Por reencarnación, claro, exactamente. Es decir, el Dalai anterior da unas instrucciones cuando se está muriendo y dice: creo que voy a reencarnar en esta zona, voy a reencarnar en un chico pobre, humilde, en una familia seguramente campesina. Entonces búsquenme. Entonces hay que esperar. O sea, el budismo se queda sin líder 3 años, se queda sin una cabeza. ¿Por qué? Porque hay que esperar que los niños que nacen en esa zona empiecen a hablar. Y cuando empezó a hablar el Lama Dondrupe que es el Dalai hoy en día, ¿verdad?, un niño empezó a decir: tengo que regresar a la Lhasa, tengo que regresar al palacio, necesito volver al palacio. Y apenas aparecieron esos datos, sale una comitiva, inmediatamente sale una comisión del palacio y va hasta ese pueblito, hasta ese niño, y le ponen varias cosas al frente. Le ponen ropa, le ponen sus empleados de confianza, le ponen la persona que le cocinaba, que lo ayudaba, esa gente, y le ponen trampas, porque también le ponen trampas, le ponen cosas que no tienen nada que ver, a ver si él cae o no cae. Y el niño eligió todo perfecto y dijo: esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, tú eres mi nana, claro que te recuerdo, tú eres fulano de tal. Y dijeron: listo, ahí está el Dalai. Y vienen unos astrólogos que uno recuerda la imagen un poco de los Reyes Magos, ¿recuerdan? ¿Verdad? Esa imagen de los astrólogos llegando a ver la reencarnación del Dalai se parece mucho. Y eso significa que, ¿por qué estaban los Reyes Magos esa noche? ¿Viendo qué? ¿A qué fueron a ver al niño? ¿Por qué fueron a ese lugar? Porque tenían que constatar que allí había un líder espiritual y ellos sabían que venía. Entonces, en el Dalai, estoy hablando de hace
30, 40 años de una persona que está viva y que, como te digo, habla en Naciones Unidas. Es el líder espiritual más grande de todo Oriente en este momento, porque es la religión más importante. Entonces, cuando yo voy a investigar y me tropiezo eso, busquen al propio Dalai contando su historia. Hay varios videos en Google que son preciosos, y ahí digo yo, esto no se trata de creer o no creer, es así. Funciona así, aunque para mi mente occidental le cueste tanto trabajo entenderlo. Tengo muchas preguntas para ti, Mario, pero tengo que compartirte. No tengo alternativa. El peligro principal para la humanidad es la bomba atómica, la guerra, no la bomba demográfica. Por favor, por amor de Dios, ¿cómo va a creer que el ser humano es más peligroso que la bomba atómica? Por favor, reflexione, hombre. Ya, para mí lo más terrible que hay es el riesgo de que haya guerras atómicas, bombas atómicas. Ok, ¿cómo es su nombre, perdón? Mi nombre es Carlos. Carlos, claro. Mira, yo no digo que ese sea, digo que hay analistas de los 70s que escribieron sobre eso y dijeron eso, ¿verdad? No es una posición personal. Claro, evidentemente hay un problema en 1945. El problema de 1945 es que ahí llega el fin de la modernidad. Voy a responderte como académico ahora, ya que me interpelas como tal. El año 45 es el fin de la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Desde el Renacimiento en adelante creímos que la razón era la clave, ¿verdad? El siglo XVIII no en vano se llama el siglo de las luces, el iluminismo, Montesquieu, Diderot, etc. Y ese siglo XVIII confirma el proyecto de los hombres del Renacimiento. Pero ¿cuál es el problema? Que la investigación de las leyes de la naturaleza no nos llevaron, en efecto, como lo acabas de decir, a un progreso que era el sueño del siglo XIX. No, nos llevaron a los campos de exterminio, Auschwitz, Treblinka, Monowitz, Wagen-Wagen, etc. Y el 6 de agosto del 45 se lanza la primera bomba, en efecto, que es terrible. Fat Man y Little Boy, las dos bombas se lanzaron el 6 y el 9, cuando Japón estaba prácticamente rendido. La bomba alcanza 1000 grados centígrados a 1 centímetro del piso. Cuando Einstein escucha que lanzaron las bombas, Einstein se deprime y le escribe a Niels Bohr, el físico danés, que es el constructor del proyecto Manhattan, le manda una carta en la que le dice lo siguiente, comillas: si Leonardo supiera lo que hicimos con la investigación de las leyes de la naturaleza, se avergonzaría, como me ocurre a mí ahora, de llamarse científico. En verdad me siento como el último eslabón de una larga cadena, cierra comillas. Si Leonardo supiera, ¿cuál Leonardo? Leonardo da Vinci. Si Leonardo supiera lo que hicimos con la investigación de las leyes de la naturaleza, se avergonzaría, como me ocurre a mí ahora, de llamarse científico. En verdad me siento como el último eslabón de una larga cadena. ¿Qué significa? De Leonardo a Albert Einstein. Y ahí se termina la modernidad. A partir de entonces, como no ha habido otra palabra, nos tocó llamar a eso posmodernidad, que es en donde estamos inmersos ahora, que es una época confusa, difícil. Entonces yo lo que digo es que algunos autores citan la bomba demográfica como un problema significativo por una razón, don Carlos, porque no hay recursos. Los recursos son finitos. Entonces, como los recursos del planeta son finitos, si usted multiplica vertiginosamente a la gente, no hay recursos infinitos, son reducidos. Entonces se va quedando una gran masa de la población hambrienta, sin ingreso a los recursos públicos. El agua es una complicación mundial, como ustedes ya muy bien lo saben. Entonces yo no comparo, no digo esto es mejor que esto. Hay analistas que dicen esto, pero usted tiene toda la razón. El problema de las últimas semanas, sobre todo en el caso de Israel, yo viví en Israel en el año 88 y la bomba puede ser en algún momento una realidad si se enciende la mecha en Medio Oriente, por ejemplo. Puede venir de Corea del Norte también, pero tiene usted toda la razón, ni más faltaba, por supuesto. Una última pregunta. Gracias. Regresando un poco a lo paranormal, ¿cuál es su opinión de acuerdo a su experiencia y a su conocimiento acerca del mundo onírico, de los sueños? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un desprendimiento del alma temporal? ¿Es un estado alterado de conciencia provocado por vivencias? ¿Es, como decía Freud, parte del subconsciente? ¿Cómo es que, de acuerdo a como usted lo ve, qué son los sueños y cómo es que se pueden ir catalogando o cómo los podemos entender de cierta forma? No sé, yo no tengo respuestas para todo, porque si no me volvería una especie de predicador, cosa que no soy. Lo harías muy bien, ¿eh? No creo. Pero sí te puedo decir que al comienzo uno como escritor empieza escribiendo desde la razón, ¿verdad? Yo pienso, yo investigo, yo armo estructuras, yo quiero esto, yo quiero lo otro.
Y es muy desde la razón y por eso es un trabajo tan difícil, porque cuesta mucho. Pero en la medida en que desciendes al inconsciente, y en el inconsciente están los sueños, y en la medida en que me conecto con el inconsciente colectivo, en ese descenso misterioso y raro, en donde yo me hermano con los otros, empiezo a entrar en una zona de sombra. Y en esa zona de sombra me conecto con pesadillas, ilusiones, alegrías, visiones de los otros. Y creo que ahí hay una empatía rara y misteriosa. Creo que el artista de alguna manera está conectado con el chamán, está conectado con el médico también, y es que puede descender al inconsciente. ¿No? Alguna vez le escuché un chiste a unos psicoanalistas amigos míos que venía una persona muy inteligente a terapia y el uno le dijo al otro, tocará a cincel, y se rieron. Y yo entendí el chiste, me pareció buenísimo, y era que la persona era tan inteligente que iba a ser muy difícil conducirlo más allá de su inteligencia para que pudiera descender al inconsciente, porque en el inconsciente todo lo inteligente que eres no te sirve. Si llegas a una terapia y estás muy prevenido y dices, no, pero es que yo he leído a fulano de tal, no, pero es que yo sé que esto no es concluyente, es una terapia que tiene muchos inconvenientes, según fulano de tal, y empiezas a citar y a citar y a citar, significa que estás tan atrapado en tu inteligencia que descender va a ser muy difícil. Entonces yo lo que creo es que en la medida en que hay un no ego, como artista, cuando uno aprende eso, empieza a descender más fácilmente. Y ese descenso te conecta con una zona que es muy misteriosa y llegan en los sueños. Yo creo que a todos los escritores nos ha correspondido en algún momento levantarnos y tomar nota y decir, carajo, no se me puede olvidar esto, que no se me olvide. ¿Dónde lo vi? Me lo acabo de soñar, pero es una cosa muy importante para tal obra que estoy haciendo. Entonces yo lo que sí creo es que hay que descender más. Ojalá todo el mundo tuviera la posibilidad de ir a su inconsciente y verse, porque nosotros seguimos creyendo que yo soy yo, ¿verdad? O sea, todo el mundo cree que es que yo soy yo, y no, eso no es así. Somos dos, mínimo. Entonces, ¿de qué me sirve si soy inteligente cuando tengo, por ejemplo, una inclinación a la sordidez sentimental? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve eso? Si siempre voy y repito lo mismo, sentimentalmente no hago sino sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué elijo siempre a las mismas mujeres o a los mismos hombres? Y digo, pero siempre me pasa lo mismo. Porque no he descendido, porque no he bajado y no he entendido que yo elijo irracionalmente a partir de mi inconsciente. Y así elige uno todo en la vida. El que elige es el inconsciente. Entonces uno tiene la sensación de ser arrastrado a una vida que no le gusta, a un esposo que no le gusta, o a un novio que no le gusta, a un trabajo que no le gusta. ¿Por qué? Porque voy arrastrado por una fuerza que no conozco, que soy yo mismo. Eso. Bueno, el tiempo se ha terminado. Mario, nos dejaste en efecto con muchas más preguntas que respuestas, preguntas que yo ni siquiera sabía que tenía, así que los invito a ustedes también a que se llenen de preguntas y se llenen de respuestas que probablemente nunca se hubiesen planteado. Muchas gracias, Mario. ¿Cómo les agradezco? Muchas gracias. Y el libro de Mario está evidentemente a la venta y Mario estará firmando libros. No sé si lo tenía previsto, pero ahora ya lo tiene previsto. No pudimos hablar de este libro espectacular que se llama Satanás, que es una novela gráfica divinamente ilustrada, muy dura, pero que vale muchísimo la pena. Todos en el stand de Frank. Muchas gracias. Gracias.